¿Qué tal, gente? Bienvenidos a su video de clase. Este video tiene como objetivo enfocarnos en lo que es cómo realizar una correcta medición de voltaje, corriente y resistencia. Ya hablamos en videos anteriores acerca de cómo utilizar el voltímetro y lo que es cómo utilizar el protoboard. En este caso, vamos a enfocarnos en cómo se realiza la medición y lo que es ciertos tips o ciertas curiosidades de cómo realizar la medición sin llegar a comprometer tanto su aparato de medición como su fuente o sus componentes o ustedes mismos. En este caso nos estamos valiendo de lo que es este simulador llamado Tinkercad del Autodesk. A mí me gusta mucho ese simulador por el hecho de que los componentes son muy similares a como se vería en la vida real, obviamente de manera caricaturesca, pero la idea es que sean muy similares para que eventualmente que ustedes armen este circuito en la vida real con sus componentes físicamente, puedan copiar literalmente cable a cable para que sea más fácil ese armado. Eh, de todas maneras, todas estas clases están acompañadas de un video de taller donde realizaremos o comprobaremos que estas simulaciones o estas ideas que estamos planteando ahorita, si son reales y se aplican en la vida real. Ahora, como les digo, la página es el simulador del Tinkercad del Autodesk. Aquí en la descripción se los dejaré para que ustedes puedan hacerlo. Es gratuito, hacen una cuenta y lo pueden utilizar. Ahora, como les decía, aquí hay un pequeño circuito que armé. Si ustedes quieren armarlo en simultáneo, simplemente tienen que buscar los componentes. En este caso, creo que era la suministro, la fuente se llamaba. Ah, sí, suministro de energía. El multímetro. Bueno, le dan clic y el icono se adhiere al mouse, ya nomás lo seleccionan y lo sueltan. Les pregunta del voltaje o la corriente que le van a querer indicar. Yo les sugiero ahorita para efectos de la explicación 5 volts con 1 ampere. En mi caso pues yo no la voy a poner. Entonces necesitamos el multímetro. Necesitamos agregar un multímetro. Eh, Central ahí. Multímetro. Tenemos que agregar lo que son resistencias. Se activa la simulación. Ahí están, una resistencia. Lo padre de las resistencias es que si se fijan, dependiendo del valor que ustedes pongan, los colores se van adaptando. También eso está muy padre. Si ustedes no saben identificar bien el código de colores, les ayuda mucho para, para identificar rápidamente cuáles son las resistencias. En este caso, pues de nuevo, no la voy a utilizar. Crear prueba. Sí, placa de pruebas pequeña. O el protoborro, ¿no? Lo agregan, yo agregué la pequeña. ¿Qué raíz? Ahí está. Y pues básicamente ahora, ¿cómo sacan? Se fijan, yo aquí tengo mi protoboard, tengo lo que es mi fuente, tengo mi multímetro y mis resistencias. Esas resistencias son de 100 ohms. Se fijan, café negro café. Ahora, ¿cómo conectan aquí? Pues simplemente lo que es cómo sacan los cables. No es necesario buscarlos aquí como cable. Simplemente en las terminales seleccionan la terminal que quieren conectar y la ponen en el destino y automáticamente se pone el cable. En este caso, aquí arriba también pueden seleccionar el color del cable, cuál van a querer utilizar. Ahora, aquí ya coloqué un cable rojo para el voltaje y un cable negro para la tierra. Pues, spoiler del video del protoboard. Ahora, tengo lo que es este pequeño cable azul que me conecta de voltaje a la primera resistencia con su columna correspondiente. Se fijan, tenemos que al otro extremo de la resistencia, pues tenemos otra conexión con otra resistencia, luego tenemos otra.
aquí abajo, y tenemos luego pues, un cable azul a tierra. Para los que más o menos estén entendidos, para los que no, pues, este circuito es un circuito serie. Obviamente pues habrá un video para esto, pero el objetivo aquí es que el circuito serie es aquel circuito donde hay un único camino para la corriente. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La corriente sale del cable rojo, sube por el cablecito aquí azul, se conecta por la columna del protoboard, de la conexión del protoboard, sube por la terminal de la resistencia, pasa a través de ella, llegando a la columna aquí donde está el 8. Pues la energía pues, sube por la resistencia siguiente, la atraviesa, baja y pues, pasa a la siguiente resistencia, y de ahí el cable azulito a tierra, para la descarga. Entonces, como les digo, solo hay un camino para la corriente. Entonces, y eso lo determina o eso lo categoriza como un circuito serie. Ahora, voy a darle a iniciar la simulación para ver qué es lo que sucede. Si se fijan, nuestra fuente de alimentación pues dice que son 5 volts y nos está indicando, al menos esta fuente tiene esa capacidad, lo que es el consumo, dándonos un total de 16.7 miliamperes. Esa es en teoría, nuestra corriente máxima. Vamos a empezar con lo que es la medición de voltaje. ¿Cómo se mide el voltaje? Toda medición es importante iniciarla, antes de empezar a elegirlo, toda medición es importante seleccionar la escala y la magnitud correcta a medir. Es importante seleccionar la escala y la magnitud correcta a medir. Si ustedes van a medir voltaje, pues válgame, tienen que elegir voltaje. Para aquellos multímetros, como la explicación que se dio en el video del multímetro, que tienen escalas, hay que seleccionar la escala correcta. Entonces, en este caso, este multímetro pues es de los chidos, simplemente se selecciona el voltaje. No es necesario no hay necesidad de poner una escala. En este caso, pues simplemente seleccionamos voltaje. Ustedes en su multímetro pues seleccionarán la opción correspondiente con la perilla o con el botón correspondiente. Eso es lo primero, siempre seleccionar correctamente la escala. Después tenemos la manera de conexión. Lo que es el voltaje se mide en paralelo. ¿Cómo es paralelo? Cada una de las terminales del cada una de las terminales del multímetro deben estar conectado a cada extremo del dispositivo que vamos a medir. Si yo quiero medir una resistencia, la resistencia tiene dos terminales, cada lado de la resistencia, cada patita. Entonces yo tengo que medir de extremo a extremo, ¿sí? Mis puntos de multímetro las colocaré de extremo a extremo. En este caso, voy a partir de que este sería un extremo y este sería el otro. Vamos a poner esta de color negro. ¿Sí? Bueno, aquí lo crucé porque pues, estoy tonto, pero la idea es esa, ¿no? Ahora, aquí nomás hay un pequeño paréntesis. Yo les sugiero, no hago tanto hincapié porque en la vida real pues no siempre es posible, pero si tienen la oportunidad, desenergicen el circuito, ¿sí? Si ustedes tienen la oportunidad, corten el cable, bueno, no lo corten, no, o sea, desconéctenlo para asegurarse que el circuito no tenga energía a la hora de estar contando. No siempre es posible, la mayoría del tiempo no lo es. Pero si ustedes están aprendiendo y tienen la posibilidad, desconecten el circuito, hagan la conexión de sus puntas, o al menos acomódense bien para hacer la medición y vuelvan a conectar. Ya sea que desconecten la fuente de alimentación o lo que sea, o apagar la fuente de poder. No siempre se puede, la gente que más o menos tenga experiencia sabe que a veces hay que medir como puede y hay que tener mucho cuidado. Pero básicamente, si pueden, desconecten. Ahora, aquí ya tengo una conexión en paralelo. Ahora, lo siguiente, una vez que ya seleccioné mi correcta escala, hice la correcta conexión de mis puntas y deben ya
asegurarse que haya energía. En este caso, el voltaje es una de las variables que requieren energía, válgame Dios, requieren voltaje para medir voltaje. ¿Sí? Si ustedes no tienen energía en el circuito, no pueden realizar la medición. Dirán ustedes, pues todas, ¿no? Spoiler, no todas requieren eso. Hay algunas variables que no requieren un voltaje, un voltaje como tal para realizar la medición. O en su efecto, el multímetro es el que lo suministra para realizar la medición. En este caso voy a darle a iniciar la simulación. Y aquí me está diciendo que la resistencia tiene un valor de voltaje de 1.67. ¿Sí? Vamos a quedar con ese dato para el video de taller. Entonces, me está indicando que tiene 1.67. Ahora, ¿qué sucedería si yo quisiera medir más, quisiera medir otra resistencia? Simplemente voy a tener la simulación que sea el equivalente a que ustedes apagaran su fuente y pues simplemente muevo las puntas del lugar. En este caso quiero medir la segunda resistencia y si me conecto a las terminales de cada una. ¿Sí? En este caso, pues me conecto a la siguiente. Ahora, cada una de mis puntas de mi multímetro está a cada extremo de la resistencia. Si yo le doy a simular, da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Simplemente por el hecho de que las tres resistencias son iguales. De nuevo, spoiler de futuros videos. El voltaje se distribuye en función de la resistencia. Al ser las tres iguales, el voltaje se distribuye de manera equitativa. Entonces, si nosotros tomáramos 1.67 y lo multiplicáramos por 3, nos daría un número muy similar a 5. ¿Sí? Entonces, aquí el voltaje se está distribuyendo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si yo realizara la medición de lo que es la resistencia de abajo. Hasta ahí es básicamente cómo se hace la medición de voltaje. Recordando, todas las mediciones hay que seleccionar la correcta escala o la magnitud a medir. La segunda es hacer la correcta conexión de mis puntas. Y si es posible, desenergizar para realizar esta tarea. Y la tercera, pues simplemente asegurarse que haya energía y pues, realizar la medición. Esto es la medición de voltaje. Ahora, vamos a pasarnos a la medición de resistencia. De nuevo, vamos a seleccionar la correcta escala. En este caso voy a pasar el multímetro a resistencia. Ahora, aquí viene la primera curiosidad. La resistencia no se mide con voltaje. Yo sé que alguien dirá, pero ¿cómo? Sí, lo que sucede aquí es que el multímetro va a fungir de fuente. Entonces, si ustedes tienen el multímetro en resistencia y quieren medir resistencia, va a haber un conflicto porque el multímetro está dando la energía y al mismo tiempo la fuente está dando otra energía. Entonces van a chocar esas energías y va a haber, dependiendo de la marca, dependiendo de qué tantos niveles de voltaje estén manejando, pudieran dañar el multímetro o simplemente la medición se haga mal. No compruebe ninguna de las dos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se sugiere desconectar la fuente y ahora sí realizar la medición. También la resistencia se mide en paralelo, al igual que el voltaje. La única diferencia crucial es que la resistencia se mide sin voltaje, sin energía, y el voltaje, válgame Dios, sí requiere voltaje para medirse. ¿Sí? Voltaje requiere energía para medirse, resistencia no requiere energía. Eso es básicamente la diferencia. Entonces voy a darle simulación. Recordemos que esta resistencia era de 100 ohms. Aquí no hay pierde. Lo mismo pasaría si yo realizara la medición en cualquiera de las otras resistencias, porque pues todas son del mismo valor. Y si no lo fuera, pues me daría el valor, midiéndolo en paralelo. Aquí ya entra una pequeña curiosidad con la medición de voltaje y resistencia. Los cables lo ideal es que tengan un sentido, por eso cada uno de los cables es rojo y uno es negro en nuestro multímetro. En el caso de la resistencia,
ya que el multímetro es la que se encarga de la energía. No importa mucho, al final del día la resistencia no tiene una polaridad. No importa cómo la acomoden, el valor siempre va a ser el mismo. Si ustedes conectan de una manera las puntas y luego las giran, el valor de resistencia va a ser el mismo, porque la energía que está suministrando el multímetro es la misma y se está midiendo de la misma manera. Al no tener polaridad no afecta, pero en el voltaje sí. Si sus puntas están al revés, sí influye y sí puede dar un valor contrario. Por eso se fijan, he estado cruzando las puntas debido a que, en mi caso, la fuente del voltaje, o la terminal positiva la puse en la parte de arriba. Entonces siempre me está quedando arriba a la derecha. Por eso siempre he estado teniendo que torcer las puntas. Si lo hubiera conectado al revés, ya nomás sería cuestión de conectarlos tal cual. No sé si aquí en el simulador hay una manera de invertirlos, pero pues no la he encontrado, entonces vamos a bajarlo así. Y esa es la razón del por qué estaba invirtiendo las puntas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. En este caso voy a medir voltaje otra vez. Se fijan, bueno, se estaba bien conectado, pero vamos a medir otra vez. Lo que voy a hacer ahora es invertir las puntas. Voy a conectar lo que es la roja. No, mentira, ¿qué estoy haciendo? La roja, el positivo de este lado y el negativo de este. Ahí cambio el color. Ahí está. Ahora, ¿qué sucede aquí? Si se fijan bien, recordamos que la corriente venía desde el rojo, sube por el azul y llega aquí. Se fijan, la corriente, el positivo de la resistencia, el que por donde está entrando la energía positiva, está siendo medida con la terminal negra, a negativa. Y el otro extremo que está conectado más al lado de la Tierra, del negativo, es la terminal roja. ¿Qué sucede aquí? Para efectos prácticos, las polaridades del multímetro son al revés. Entonces, a la hora que se haga la medición, bueno, aquí no cambia de voltaje. ¿Ven? Aquí pude haber dañado un multímetro. ¿Qué es lo que sucede aquí? La polaridad de la resistencia, por la hora que se energiza el circuito, tendría el positivo en la parte de arriba y el negativo abajo. Entonces, a la hora que yo lo estoy poniendo las puntas de esta manera, la lectura me va a dar negativa. Entonces, siempre se procura que las puntas, en el caso del voltaje, estén en el sentido de que la terminal roja esté del lado de donde entendemos que es el positivo, o donde va, por donde viene la energía del positivo de la fuente. Y el negro del lado del que viene el negativo o la tierra. En este caso vamos a comprobarlo. Voy a darle simular y se fijan, me dio el mismo valor de voltaje, pero ahora me dio negativo. ¿Por qué? Porque literalmente estoy midiendo al revés. Eh, entonces, otro paréntesis a lo que hemos dicho. En el caso del voltaje, si tiene una polaridad o un sentido la resistencia. Eso también nos ayuda a saber si, a lo mejor nosotros creemos que el positivo viene de un lado y a la hora de medir nos damos cuenta que está al revés. Viene de otro lado, a lo mejor o podemos ver que hasta la fuente esté conectada al revés, ¿no? Pudiera ser ahí el caso. Es importante para cuando estén conectando y midiendo, si un día les da un voltaje al revés, digan, canijo, entonces mi corriente va para un lado opuesto. Tal vez yo puedo estar mal o a lo mejor es el valor correcto. Ahora, ya hablamos de lo que es voltaje, ya hablamos de resistencia. Vamos a hablar ahora de corriente eléctrica o la intensidad. Aquí el tema con la corriente es que, como ya hablamos, el circuito es un circuito serie. Solo tiene un único camino. Entonces, eso se debe respetar. Entonces, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, voy a pasar el multímetro a corriente. Si yo hiciera esto, ahí está, voy a pasar esto a rojo. Si yo hiciera esta conexión, lo que pasaría es que cuando la energía fluyera por el cable, por el del positivo, por el cablecito azul, a la primera resistencia,
Aquí ya encontró una encrucijada. Él tiene dos caminos, irse por el multímetro o irse por la resistencia, lo cual ya rompe completamente la premisa de que un circuito sería y un único camino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues haré una medición mal o, bueno, en todos los casos, se puede llegar a dañar el fusible de mi multímetro. O directamente la medición se hará mal, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo realizar una medición de la corriente si no puedo conectarme en paralelo? Se conecta en serie como si fuera otro elemento de la secuencia, ¿sí? Para ello requerimos abrir el circuito, buscar alguna terminal o alguna unión donde estemos trabajando y hacer una separación, ¿sí? En este caso voy a quitar este cable de aquí. Esta resistencia la voy a mover un poco. Ahí. ¿La puedo girar? Yo creo que no. La voy a subir para acá. Ahí está. Si se fijan, la segunda resistencia, la del medio, sigue conectada en su terminal, su otra terminal, a la tercera resistencia. Pero aquí, se recuerdan del video del protoboard, aquí ya no hay conexión. Ya no hay conexión entre la línea del 8, la línea de esta resistencia, con la línea que aquí en este caso es la 10 y 12, la 10 y 12, la 12 del circuito. Entonces aquí ya no hay conexión, entonces ya se abrió el circuito. Rompimos el circuito y ahora es necesario completarlo con nuestro multímetro. Entonces, desde los puntos, las dos terminales que separamos, vamos a conectar nuestro multímetro. En este caso, en la terminal donde teníamos aquí la 8, voy a conectar una de las terminales, en este caso la positiva del multímetro, y en el otro lado voy a conectar mi otra terminal, la negativa. Vamos con enero. Ahora, si se fijan, que ya solo hay un único camino. Uno. La corriente pasa sale aquí el positivo, se mete por el cable azul, pasa a través de la resistencia, la corriente va a subir por el multímetro, pasará por su circuitería, baja por el cable negro, va a atravesar la primera resistencia, luego va a atravesar la segunda resistencia y luego ya el cable azul a tierra, ¿sí? Vamos a comprobarlo, vamos a ver qué valor nos daría. Ya seleccionamos la correcta medición, desenergizamos el circuito, en este caso yo apagué la simulación y abrimos el circuito. Vamos a comprobar, ¿sí? Y se fijan, nos dan los 16.7 miliamperes, que es el equivalente a lo que nos daba la fuente. Entonces, aquí ya podemos suponer o teorizar que hicimos la correcta medición, ¿sí? Por eso lo importante era que la fuente tuviera ese medidor de corriente para poderlo comparar. Aquí ya en teoría hicimos una correcta medición. Aquí, perdón, una mosca. Aquí ya sabemos que hicimos una correcta medición. Ahora vamos a plantear un poco de los parámetros de la medición de corriente. Seleccionamos de nuevo lo que es la correcta escala o magnitud. En este caso la corriente ya la seleccioné. Es necesario desenergizar. Bueno, vamos a energizar si se puede. Y realizar la correcta conexión, que es en serie, desconectando alguna terminal del componente que vamos a medir, en este caso la resistencia segunda, y de donde estaba conectado a la terminal desconectada, de esos dos puntos, conectamos nuestro multímetro, ¿sí? Y volvemos a energizar. La corriente, la intensidad, los flujos de electrones, sí requiere energía para medir. Entonces, recapitulando ahí con ese detalle, voltaje requiere energía, corriente requiere energía, resistencia no requiere energía porque la suministra el multímetro.
Entonces, básicamente esto es lo referente a la medición de corriente, de la medición de voltaje, corriente y resistencia. Vamos a indagar más de esto en el taller, y ya lo armaremos en físico. Yo creo que la próxima semana subo ese video. Espero que les haya gustado, que les parezca interesante. Abajo tienen el link del Tinkercad y pues, nos vemos a la siguiente. Éxito.